Buenas noches, Lick. Hola, Angelique. Bienvenidos, vamos a iniciar con ustedes por respeto a ustedes y a ver si algunos otros compañeros se agregan a la sesión del día de hoy. Tenemos pendientes los trabajos sobre los ministerios de Educación y Salud y si nos da tiempo podríamos ver comunicaciones. ¿Por qué estamos haciendo este ejercicio, jóvenes? Aparte de trasladarles la metodología y cómo aplicar lo que hemos estudiado hasta acá para analizar los presupuestos, para el economista o para el estudiante de economía, esto es fundamental para poder ver si hay conciencia en la administración pública de cómo debe de funcionar, de cómo debe participar el Estado en la economía, ¿ya? Y de acuerdo a lo que estamos analizando, se pierde, o mejor dicho, se deja de cumplir obligaciones constitucionales que el Estado tiene que realizar. Lamentablemente el pueblo, que es el que delega en los poderes ejecutivo, judicial y legislativo el ejercicio de la soberanía para tomar decisiones y atender los asuntos del Estado, lamentablemente hoy está totalmente dividido, apático, porque sería el único en poderles reorientar nuevamente a que cumplan con ese ejercicio de soberanía que se les dio a través del voto y lógicamente que cumplan con las obligaciones legales. El análisis de esto también va en relación directa a esas funciones que debe de cumplir el Estado, que no le interesan o por fallas intrínsecas del mercado no las puede desarrollar el mercado. Por supuesto que sí es evidente, en este caso de la educación, es evidente que tanto la educación, la salud como la infraestructura ya están siendo de mucho interés del mercado y como consecuencia, a través del estudio del presupuesto podemos ver si es una política deliberada de no querer atender esos sectores para deteriorarlos más y que se justifique en un momento determinado el traslado de estos servicios al mercado. Lógicamente, hay municipios y aldeas en el interior del país que por ahora no podrían ser de interés para la inversión privada en el tema de educación, aunque los que somos del interior o cuando vayan al interior, simplemente con que sondeen ustedes cuántos médicos hay en un municipio, en el área urbana de un municipio, ahí ya van a ver ustedes la prestación de un servicio privado que podría estar interesado en tener mayor mercado, derivado al descuido, ya sea deliberado. Para mí es más deliberado, porque no creo que no se pueda levantar el primer nivel de la salud pública como lo son los centros de salud, pero igual acá vamos a ver qué es lo que ellos están priorizando en el presupuesto para el 2023. Esa es realmente el objeto de estudio de la cátedra. Ya posiblemente para algunos ya no es tan interesante esto, pero todo economista debe de saberlo. No sé si alguno tuvo la oportunidad, pero por casualidad martes
martes en la noche creo que fue, o tarde noche, o miércoles, por casualidad viendo televisión, martes tuvo que haber sido, viendo televisión, estaban transmitiendo la discusión que la Comisión de Finanzas Públicas del Congreso tenía, que me salió en el canal del Congreso, y de veras llora sangre el nivel de análisis que ahí vi, pues, y no con ojos de fiscalizador, sino en el manejo, al extremo que hablaron que habían dos saldos de caja, el tema de la programación de los ingresos eh, que se iban a recibir, porque ellos incrementaron la meta en 1.600 millones más, el asesor, me imagino yo, y ahí se los confirmo, es un auditor, porque lo conozco, también me dio mucha pena, a pesar de que contablemente ellos manejan bien las categorías de la contabilidad, pues se conoce de saldo de caja y muy bien pudo haberle dicho a los diputados, miren señores, no existen, no pueden existir dos saldos de caja. Pero bueno, se los comento, no sé si alguno tuvo la oportunidad de ver el canal del Congreso, que casi nadie lo mira, pero me apareció, me quedé viendo y lo traje a la academia. Dije yo, a la perra, la facultad tendría que trasladarle a los auditores también algunos elementos de este tipo en algún curso para poderlos sacar al mercado, que puedan desarrollar bien su actividad profesional, lógicamente en función a lo que este bendito presupuesto representa, que como ya vimos, es el instrumento político que permite explicar en lenguaje presupuestario un plan de gobierno. Luego de ese comercial, veamos entonces cuáles son las prioridades que va a atender el Ministerio de Educación el año entrante, adicionales a las que ya atiende, ¿verdad? Y empezamos por el principio, lo que les indicaba yo, la regulación, no hay para dónde. El Ministerio de Educación es el responsable de formular y administrar la política educativa en todo el país. Se ha dicho, se ha manifestado que el recurso humano es el capital del recurso humano, que la educación es la que ha permitido el desarrollo de los pueblos y efectivamente contribuye al desarrollo, contribuye a nuestro propio desarrollo, si no, no estuviéramos estudiando, ¿verdad? ¿Ya? Y aquí viene lo importante, lo que establece ahí en los principios constitucionales son deberes fundamentales del Estado, está regulado en el artículo 3 de la Constitución, 2, perdón, de la Constitución Política de la República. Deberes fundamentales del Estado: la protección de la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe de Guatemala. Veamos un poquito qué resultados dicen ellos que van a alcanzar. Para el 2023 siguen con un compromiso de alcanzar dos resultados estratégicos de desarrollo. Incrementar en 4.6 puntos porcentuales la población que alcanza el nivel de lectura y en 3.5 puntos porcentuales la población que alcanza el nivel de matemática en niños y niñas de sexto grado del nivel primario. Solo comentemos un poquito estos resultados. Incrementar en 4.6 puntos porcentuales la población que alcanza el nivel de lectura. Ahí estamos hablando de cobertura, ¿no es cierto? Incrementar la cobertura en 4,6. Y en 3,5 puntos porcentuales la población que alcanza el nivel de matemática en niños y niñas de sexto grado del nivel de primaria. Significa que lo que están buscando es incrementar que los niños terminen, eso entiendo yo,
por eso les dije, analicemos un poquito. Eso entiendo yo de este resultado, ¿ya? Que incrementar la no deserción de los niños y niñas y que logren terminar el 6º grado del nivel primario. Es lo que a mí es hasta donde puedo yo comprender lo que dice ahí. Y el otro resultado dice incrementar en 0,5 puntos porcentuales la población que alcanza el nivel de lectura y en 0,3 puntos porcentuales la población que alcanza el nivel de matemática en jóvenes del 3er grado del ciclo básico del nivel medio. Como ven, no hay una buena dicción, no hay una buena redacción o no hay un... Sí, no se explica concretamente a qué se refiere población que alcanza el nivel de lectura. Se supone que en los básicos ya tenés un nivel de lectura. En el caso de la primaria, se supone que ya al primer año de primaria uno ya logra leer un poquito, ¿verdad? Entonces, debilidades que vemos acá en el tema y que les aseguro simplemente lo tomaron de lo que traían y solo le cambiaron el año porque no creo yo que no haya alguien allí, pedagogos que trabajen en educación o en el área de economistas que trabajan en el área de presupuesto que puedan decir, miren mucha, ¿a qué se refiere esto? Pues alcanzar el nivel de lectura significa que yo voy a subir el nivel de lectura porque no sé leer. Cuando llegue a leer, yo ya alcancé el nivel de lectura. Cuando llegue yo a comprender las matemáticas, ya alcancé el nivel de las matemáticas. Y se supone que las matemáticas, incluso desde preprimaria, a través de juegos, se empieza a dotarle a los niños de esa situación. Entonces, deja mucho que desear este planteamiento que vemos acá. Y a ver qué van a hacer, dice, para lograr el primer resultado, y es estratégico, fíjense ustedes. Por eso les digo, da tristeza, ¿va? Pero bueno, para alcanzar ese objetivo, el Ministerio tiene asociado el programa 12 Educación Escolar de Primaria, por medio del cual implementará varias intervenciones para el 2023 que incluyen entrega en las escuelas de primaria útiles, libros de texto, valijas didácticas, especialización, formación y capacitación para docentes, remozamiento escolar y evaluación educativa docente-alumno, entre otros. ¿Qué tiene que ver esto con alcanzar el nivel de lectura? Si es estratégico, vamos a proveerles a toda la educación de primaria de los libros de texto que enseñan a los niños a jugar, a leer jugando o aprender jugando o qué sé yo. ¿Ya? Ahí sí yo tengo un poquito de conocimiento porque soy maestro de educación primaria. Entonces sí me recuerdo de cómo lograr a través de textos y de fichas previas elaboradas, por ejemplo, ustedes ya tienen el documento de apoyo de finanzas públicas, luego yo les pude haber mandado una ficha, analice las diapositivas del número tal al número tal, hágame una síntesis y luego me lo devuelve. Pues, con los niños se les indica en este librito, aquí está la instrucción, cómo lo tienes que hacer, abrir la página número tal, en la página número tal te va a aparecer la suma que consiste en agregar, en adicionar, y el primer ejemplo te va a seguir de guía para que puedas terminar el resto de los ejercicios que están en ese documentito de apoyo. Bueno, si quisiéramos ser concretos en lo que estamos hablando, pero te ponen capacitación para docentes, remozamiento escolar y evaluación educativa docente, entre otros. Para ello prevé
brindar servicios a más de 1.2 millones de estudiantes en educación monolingüe urbana y rural, además en educación bilingüe. Como resultado, se proyectó un presupuesto de 11.529.2 millones, lo que representa el 51,8% del presupuesto institucional para la ejecución de dichas intervenciones. ¿Ok? Simplemente no hay articulación entre las actividades que vas a desarrollar con los resultados que esperas alcanzar. Y como economistas, nosotros vamos a llevar un curso de planificación. Y generalmente lo que se nos da es planificación pública, no planificación privada. De tal manera que revisemos, o sea, estamos viendo tristemente esto está plasmado en el documento. En cuanto al segundo resultado, se ejecutará a través del programa 13, Educación Escolar Básica, para lo cual el Ministerio ha desarrollado dos estilos de aprendizaje. Regular, básico por madurez y orientado a la carrera ocupacional y telesecundaria. Cabe mencionar que para 2023 se espera entregar más de 34,000 bolsas de estudio, bono de transporte a más de 14,000 alumnos en los departamentos priorizados y aproximadamente 750,000 libros de textos escolares, entre otros. En este sentido, se destinan 1.357.3 millones para los servicios antes mencionados, que representan un 6.1% del presupuesto total del ministerio. La misma historia, tristemente. La misma historia, ¿ya? Porque el resultado esperado, llevar al nivel de lectura y llevar al nivel de matemática los básicos, ese ya no va. Tú ya sabes sumar, restar, multiplicar, dividir, ¿ya? Y algún anticipo sobre lo que vas a ver en matemáticas en primero básico, segundo básico, tercero básico, que es lo que ves ahí, ahí ya empezás a ver álgebra. Era más fácil llevar a los estudiantes o alcanzar el nivel de estudiantes a la aplicación de la matemática a través del álgebra. Bueno, ya es un poco más claro, ¿no es cierto? En mi opinión, estoy tratando de ir dando algunos aportes para qué, cómo debería realmente establecerse los resultados que vas a hacer. Y no sé si más abajo va a aparecer algo, pero lógicamente, ¿qué necesita el país? Mejorar, o sea, ampliar la cobertura, atender. No han tocado esto nada, precisamente por lo que yo les indicaba, ¿ya? En sentido de el interés del mercado por tomar ya estos servicios a nivel privado, ¿ok? Luego, la calidad. Para que tengamos un elemento de juicio adicional, quiero contarles que en el año 2005, no, perdón, a ver, 2005, sí, creo que 2005, no. Pero bueno, fue que, no, fue en el año 1995, si no mal me recuerdo. Yo estaba como jefe de economía aplicada y atendí a 3 PhD doctores que vinieron de Corea y que pidieron hablar con la Escuela de Economía para que se les diera la visión de cómo veíamos el tema económico del país. Los atendí allá en la facultad y luego de conversar sobre el tema principal, apareció el tema de educación. Y me recordé en este momento porque fueron muy concretos y me dijeron, mira, aquí en Occidente piensan que nosotros allá en Asia le metemos la matemática a los niños desde que nacen. Lógicamente el sistema ya educativo es complementario, pero complementario en un 100% a la educación que la familia debe dar, derivado a que las familias salen muy temprano y regresan muy tarde.
Entonces el Estado atiende a los niños todo ese tiempo. Digamos que ya el sistema educativo es tiempo completo, ¿ok? Entonces me explica y no me dice. Lo que nosotros les damos a los niños, por supuesto que se les va instruyendo sobre matemática, idioma, pero hacemos énfasis en los primeros 6 años escolares en darles principios y valores. Y particularmente trabajan mucho el principio o el valor de la avaricia. Y entonces comprende uno por qué los adultos coreanos o asiáticos que podemos ver en este país son muy solidarios entre ellos mismos. Y si yo ya tengo, también aquel debe de tener. Que me dice, mira, ese es el sistema. Porque estamos claros de que 0 a 10 años la persona humana absorbe 90 y pico % de lo que va a ser como adulto. Y aquí vean ustedes el descuido que hay en el sistema educativo de 0 a 10 años. ¿Por qué? Porque ya en la adolescencia se recuerdan que uno es rebelde sin causa y ya muy poco absorbe de esos principios y valores que te van a servir para toda la vida, ¿va? Para tener una vida mucho más tranquila. Pero bueno, les comento esto porque me dijo, miren, no, aquí los siguientes están equivocados, nosotros no les metemos matemáticas a los niños desde que nacen, nada que ver, nada que ver. Lógicamente la calidad del sistema, el tiempo completo que tienen a los niños ahí, casi sustituyendo a las familias por el tema del trabajo intensivo que ellos desarrollan, pues da como resultado una formación del recurso humano altamente calificado, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque trae las bases para vivir en una sociedad a la cual nos debemos, con esos principios y valores, y adicionalmente la calidad en cuanto a la orientación que deben de tener los niños en las distintas dotaciones que cada uno pueda traer, también físicas, ¿verdad? Comento esto para que vean un poco de cómo debería elaborarse este tipo de presupuesto, pues los resultados y las actividades que vas a hacer para alcanzar esos resultados. Dice, en la educación preprimaria tiene 2 modalidades de aprendizaje, monolingüe y bilingüe, en los que se desarrollan habilidades de comunicación, lenguaje, entorno social y natural, expresión artística infantil y educación física. Su presupuesto es de 2.665.2 millones. Acá podemos comprender que el sistema educativo, lógicamente, está formado por la preprimaria, primaria, básico y diversificado. Que más adelante imagino que va a aparecer el tema y aquí viene la educación diversificada. El ministerio proyectó atender a más de 26.000 bachilleres, 20.000 peritos contadores, 3.000 secretarias, aproximadamente 2.000 personas técnico-industrial, por lo que para llevar a cabo estos servicios en 2023 se estima un presupuesto de 654.8 millones que representan un 2,9% del presupuesto del Ministerio de Educación. Asimismo, el seguro médico escolar tiene como propósito apoyar el proceso de aprendizaje del estudiante y garantizar el bienestar y el desarrollo escolar. El Mineduc prevé 346.5 millones distribuidos en preprimaria, primaria, básico, diversificado e inicial. Vamos a ver. Okay. Mira cómo pusieron esto. ¿Cuántos alumnos tiene el sistema educativo? Está hablando de preprimaria, ¿cuántos alumnos tenemos en primaria? ¿Cuántos tenemos en primaria? Básico. El resultado es
con la contratación de un seguro de 346.5, vamos a darle cobertura de seguro médico a X población. Lo dejaron así porque tristemente, y yo les dejo la inquietud, soy de un municipio de Huehuetenango, conozco muy bien todo el departamento, bueno, toda Guatemala, gracias a Dios, a nivel municipal, y no tienen ni siquiera idea, y mucho menos los médicos o los hospitales privados que debería de tener la aseguradora que se está ganando 346.5 millones para poder tener presencia en esos municipios. Por ejemplo, en mi pueblo hay una aldea que se llama El Chival y que se lleva uno para llegar a esa aldea día y medio. Puede reducirse a un lugar antes de llegar que puedes dejar tu moto ahí, de ahí a caballo, si no, a pie. En suma es día y medio. El profesor se queda ya esos 3 días de la semana más la siguiente semana y viene a descansar una semana y así sucesivamente. ¿A qué hora vas a trasladar a un niño de esa aldea para hacer uso de este seguro? Pues no conocen, tristemente no conocen bien la realidad rural de este país para poder hablar de esto. Muy diferente sería si yo ya tengo, en lugar de seguro, o le pago la parte proporcional del seguro, a los médicos que están en la cabecera municipal. En mi pueblo habrán unos 8, 10 o un poquito más tal vez médicos, para que pudieran ir a hacer un examen previo para ver cómo están los niños, pues, o atender a esos niños, porque esos médicos privados son los que prestan el servicio de salud privada o médico privado, o bien obligar a que el seguro los tuviera como el medio para poder prestar ese servicio ya. Pero por lo que estoy leyendo acá, es un dinero, tristemente, que estará pagando alguna factura o simplemente para beneficiar a alguien. Y lo digo con conocimiento de causa en cuanto a la realidad rural de este país, ¿ok? Luego tener la extraescolar y ahí van, ya vimos un pequeño ejercicio de cómo no debe de expresarse o plantearse los resultados, debe ser uno más concreto. En educación, los grandes objetivos son mayor cobertura, menos deserción y mayor calidad educativa. ¿Qué necesitan ustedes, jóvenes? De veras, mejor, es decir, mayor calidad en su preparación. Hoy por hoy, la universidad ya aprobó y las carreras como la nuestra, del área social, yo las dejaría a distancia. En presencial, los que quieran llegar, y a distancia para ampliar la cobertura y no tener el límite inconstitucional de que solo se acepta de acuerdo a la capacidad instalada que tienen los edificios. ¿Me explico? Ya, no, ya el tema de pandemia y este mecanismo ya permite que la universidad cumpla con su principio y de enseñar a todos y dejar las carreras, repito, sociales, presencial, el que quiera llegar, ya, o virtuales, que incluso a los trabajadores estudiantes les ayudaría mucho
De repente la U les queda más cerca, mejor dicho, la casa les queda más cerca que la U, y podrían seguir en esta línea, quedarse en el trabajo si les permiten hacerlo, qué sé yo. Entonces hay un mayor beneficio. Por supuesto que tendría que trabajarse un poquito más en el tema de la evaluación a ese grupo que se dé a distancia. ¿Por qué? Para mejorar la calidad, lógicamente tenés que mejorar y capacitar a tus docentes en todo, en el tema específico que estén dando y en todo lo logístico de la pedagogía didáctica para trasladar ese conocimiento, ¿ok? Entonces, no nos podemos perder, pues, en los resultados o los objetivos que debería de tener el tema. Entonces, aquí, en un pequeño análisis como el que estamos haciendo, encontramos que realmente el sistema educativo no está orientado a donde debe de orientarse, ¿ya? Y lógicamente es el sustento que yo uso para indicar que esta es una política adrede con el fin de que el mercado vaya ganando cancha en la prestación de este servicio. Porque cuando tú, o si hay acá padres de familia, lógicamente el único machete que les deja uno a los hijos es la educación. Y si están empezando en eso, ya saben que de 0 a 10 es lo que uno absorbe para cuando se es adulto. Hay que tener mucho cuidado en este país como el nuestro, con todos los traumas que se generan por también falta de educación, principios morales, éticos en la relación marital. Sí, yo venía de Occidente y me conseguí de novia a mi mujer que es de Oriente. Imagínate esos dos caracteres, pues. Aquella saca la pistola y yo saco el machete para ponérselos en así de gráfico. ¿Qué es lo que podría mediar para una mejor relación? Tu nivel cultural, ¿ya? Independientemente del sentimiento, pero si no traes principios, no traes valores, ¿qué es lo que vas a sacar ahí en esa relación? Y luego, ¿qué es lo que vas a trasladar a las nuevas generaciones? Por eso las generaciones de sus papás, o la última que es la nuestra que está quedando, lógicamente esos principios, el respeto, la responsabilidad, en las damas, la pulcriedad, etcétera, fueron fundamentales en nuestra vida, pues. ¿Ya? Lamentablemente, pues, el mundo tomó otro y hay que ir aceptando los cambios, pero nos estamos dando cuenta de el efecto que esos cambios están teniendo con el deterioro, y yo les aseguro que los asiáticos no han cambiado el sistema de los principios y valores porque lógicamente les ha permitido generar un recurso humano no solo calificado, sino que diríamos que hasta con el ambiente, ¿verdad? Muy familiares ellos hacia el cuidado del ambiente. Bien, entramos entonces en materia al presupuesto por tipo y subgrupo de tipo de gasto. Grupo y renglón, ya ustedes están familiarizados cuando hablamos del grupo 0. Sabemos que son servicios personales, del grupo 1, servicios no personales, del grupo 2, materiales y suministros, del grupo 3, maquinaria y equipo, que es la inversión, y el grupo 4, transferencias, que es un mecanismo que se usa precisamente para trasladar por ejemplo, el bono escolar, el transporte escolar es una transferencia, ¿ya? El pago de un servicio de seguro es otra transferencia al sector privado para que preste ese servicio. Ya les conté un poquito de la realidad allá en mi pueblo, y eso que no les hablo de 4 pueblos que están más lejos que el mío, yendo para la frontera de México, ¿ya? Entonces, ¿en qué condiciones están allá los caminos para llevar a los niños a que los vean si tienen o no tienen COVID o
influenza se llama ahora. Bien. Veamos entonces el primer tema relativo al funcionamiento, y esto es asignación para la administración central, para los trabajadores administrativos, ¿ok? El ministerio en trabajadores administrativos en remuneración de los servicios personales tiene asignados 20.317 millones, hay un aumento en el gasto de funcionamiento, hay un aumento de 22.097 millones. Estaríamos hablando de un incremento alrededor de 1.800, 1.900 millones más o menos, pero si nos vamos para tener números concretos, por lo menos los generales, 22.000 millones, 0.97 menos 20.317. A mí me da 1.780 millones, más o menos lo que yo les dije, 1.800 millones, ¿ok? De esos 20.800 millones, en el tema de la administración, ¿ok? Son 15.215.378, no, perdón, 15.215.378. Acá lo incrementan en 35 millones, de 215 a 249, 34 millones más o menos, ¿ok? ¿Dónde está ese aumento? 011, personal permanente, hay una reducción, de acuerdo a los datos que aquí estamos viendo. ¿Qué puede estar pasando acá? Como una explicación, y si tenían 1 millón más o medio millón más este año que el año entrante, ¿van a despedir a alguien? No. Lo que pasa en el Estado es que se jubila la gente y las plazas que deja de 011, personal permanente en administración, ya no se ocupa. Que eso sí ha sido una política para, para no ocupar esas plazas vacantes derivado a la cantidad de gente que hay. Pero bueno, podría ser una explicación. Quien más conoce esto, pues sería el que hizo el bendito presupuesto, que le dijeron que redujera en esa cantidad. Pero tenemos algo muy importante acá. De 14 tenemos 5 millones en complemento específico al personal permanente. Que no es como vimos en defensa y gobernación, que casi es mayor a este monto en el tema que ellos manejan. Personal por contrato, bueno, aquí había una reducción, dijimos, de 2 millones, lógicamente aquí no vamos a encontrar ningún aumento, todo está, pero veamos el 0.22, mantienen el 0.22, no reducen el 0.22, el 0.29, acá en el área administrativa no hay 0.29, ¿ok? Del Ministerio de Educación. ¿Qué más tenemos en esta parte? Los servicios no personales. Aquí sí duplican el presupuesto, de 477.946 a 944.500. Este 100% no se justifica. ¿En qué sentido? En que si en este año necesité para servicios no personales alrededor de 500.000 quetzales, ¿por qué alrededor de 950.000 quetzales voy a reprogramar? Pero ¿dónde está el aumento? Viáticos al interior, reconocimiento de gastos, no tuvieron este. ¿Ves? Aquí encontrar si hay planificación o si hay conocimiento o no. En el 2022 no incluyeron reconocimiento de gastos. Y si hay supervisiones o auditorías, o sea, que manden a la auditoría interna a ver un programa al interior del país y le dieron los viáticos o no le pudieron dar viáticos y él se fue para cumplir y puso de su plata, tenían que haberle reintegrado, pues. Pero acá hay una muestra de
falta de planificación ni vuelta de hoja, ¿ok? Luego tener servicios de capacitación. No programaste este año 20,000 para los administrativos. Pero ¿dónde están los 500,000 acá de más? Aquí está, mira. Aquí es donde van a contratar personal, 184. Consultorías. De 192 a 570,000. Solo preguntémonos, en el tema administrativo, ¿qué tipo de consultorías económicas, financieras, contables y de auditoría? Si tienen auditoría interna. No sé cuántos tengan, pues, solo que hayan programado hacer auditorías el año entrante, que es un año político en el interior del país, a algunas escuelas o qué sé yo. Pero bueno, la mayor cantidad de incremento, jóvenes, lo tenemos en servicios económicos, financieros, contables y de auditoría. Son estudios, son consultorías, ¿ok? En la parte administrativa. ¿Será necesario? En mi opinión, no es prioritario, pero bueno. Materiales y suministros redujeron el monto en la compra de 432 a 413, aunque reordenaron algunos renglones porque hay un incremento de 5,000 en alimento para personas. Me imagino que la dirección superior, por razones de trabajo, pues ahí les llevarán su comida. También al presidente, el ministro, los viceministros, y no sé si algunos directores puedan tener esta prestación. Ok. Papel de escritorio, aquí hay otro incremento de 52,000, de 40 a 12,000 quetzales. Pero ¿a qué le redujeron? Lo tomaron acá de combustibles y lubricantes. Hay una reducción de 25,000. Ok. Esos incrementos, hay otra reducción en tintes, pinturas y colorantes. De 104 a 96. Ahí encontramos la explicación de... En administración, el grupo... Aquí seguimos con el grupo 2. Aquí ya viene el grueso, en donde está todo el magisterio, que se llama el Programa Desarrollo Humano. Y aquí hay algo muy importante que tenemos que tener claro los economistas. Este gasto lo separan de funcionamiento porque lógicamente el servicio de educar a la población es una economía externa que va a tener el mercado cuando este profesional, ya de diversificado, se incorpore al mercado de trabajo. Tú vas a poner una empresa, sacas un anuncio, pero tú no gastaste un centavo en preparar al contador. Se supone, no se supone, sabemos por el estudio de las finanzas públicas que ese pago se hizo a través de los impuestos de toda la población para que el Estado como gobierno, como representante del Estado, calificara ese recurso humano que va a servirle al mercado. ¿Qué estamos haciendo nosotros acá? Sacar economistas que van a ir a incorporarse ya como profesionales universitarios al mercado, o siguen incorporados en sus diferentes trabajos que tienen ahora, pero entonces es una inversión porque va a seguir siendo, o va a devolverle al mercado, a la comunidad, el conocimiento que se obtuvo en una educación pública. Repito, economía externa para el mercado derivado al cumplimiento de la obligación que todos los guatemaltecos y guatemaltecas tenemos de pagar impuestos para que funcione el Estado, no para lo que están haciendo ahora, por supuesto, ¿verdad? Pero bueno, aquí tenemos el grueso. Hay un incremento de 16,313 millones que tiene este programa de desarrollo humano a 17,289 millones. Estás hablando de 1,000 y algo
Pero veamos el dato concreto, 17.289 millones menos 16.303. Alrededor de 986 millones de incremento. ¿A dónde está ese incremento? Aquí ya tenemos un incremento en personal permanente, que no precisamente va a ser contratar nuevos maestros, ¿me explico? Porque allá arriba no vimos en absoluto mayor cobertura. Me imagino que es para atender el incremento salarial del pacto colectivo de condiciones de trabajo del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Educación. Se va a 6.058 menos 5.590, 468 millones de esos 986 se están asignando a cumplir los compromisos con el personal o con el pacto colectivo del sindicato. Ahí no hay impacto en cobertura, no hay impacto en nada, es un compromiso derivado de la negociación sindical. Y aquí vamos a tener otros 217.000 en derechos escalafonarios. Significa que hay más gente que está subiendo los escalones del escalafón, que en el magisterio va de la A a la F. La F es el último escalón, ya el maestro a ese escalón está remunerado alrededor de 9.000 o 10.000 quetzales, el maestro de medio tiempo, por supuesto. Entonces ahí hay un incremento de 4.799, digamos 4.800, ¿verdad? Porque 833, pero menos 4.517. Aquí hay 282 millones. De los 986, ya llevamos 282 millones asignados a escalafón y 446, dijimos más o menos, ¿no? Más 446, ya van 728 millones asignados en el rubro de cumplimiento de compromisos del pacto colectivo y del escalafón. ¿Ya? Y lógicamente hay un incremento de otros 200 millones al personal supernumerario, que va a 1.486 menos 1.266, 220 millones. Jóvenes, ahí está el incremento para la educación. Por lo tanto, con el respeto a ustedes, la paja que leímos ahí arriba se queda en eso. Paja. Porque no hay ningún centavo adicional, ¿sí? Que pueda verificarse acá que va a alcanzar esos objetivos. Porque los 700 y pico de millones de los 986 van solo a aumento o cumplimiento de escalafón y del... No, solo personal, tanto el 011, el 021, personal supernumerario, que tienen contratado a profesores en ese renglón, no los han presupuestado todavía, pero que deben estar incluidos en el pacto colectivo. Y quiero comentarles para que quede claro, es decir, la duda, mire, pero ¿por qué si puede ser solo para personal 011? En derecho laboral colectivo, cualquier mejora que se obtenga para los trabajadores es para todos, estén o no estén sindicalizados. Para todos los que tengan un contrato, ya sea permanente o sea supernumerario. De tal manera que lo negociado en el pacto colectivo es para todos los trabajadores, docentes, en el área de los docentes, profesores del Ministerio de Educación. Y ahí se fueron
los 986, alrededor de 1,000 millones de incremento. Entonces no podemos hablar que vamos con una política para reducir la cobertura. Al contrario, la política es para incrementar la cobertura, la descobertura. ¿Sí? Vamos a tener menos alumnos en edad escolar el año entrante que no van a tener ese servicio por parte. ¿Qué significa? Que aquellos que están en edad escolar y que nacen en familias que puedan tener posibilidades, pero como no hay mayor cobertura pública, van a tener que irse al servicio privado. Entonces les pregunto, ¿es adrede o no es adrede? ¿Ok? Se habla mucho del tema del pacto colectivo y como sería muy impolítico que un gobierno anuncie que va a denunciar el pacto. Denunciar el pacto significa yo ya no amplío el pacto y como consecuencia lo denuncio para renegociar un nuevo pacto, aunque tenga que irme a tribunales, pero corregir ese problema, porque entonces, por supuesto que hay que responder al coste de vida, el incremento del coste de vida con relación al tema del ingreso, pero creo que yo ya les di mi opinión, como lo han hecho otros países, simple y llanamente había que indexar los salarios. Punto. Y atender los incrementos en función a un buen cálculo, por supuesto, del índice general de precios. Repito, lo han hecho otros países porque no podemos hacerlo nosotros, ¿sí? Para poder atender esa parte y poder realmente cumplir con estos servicios, pero la línea está clara, ¿ya? Y más claro, como lo dijo el interventor de la San Carlos, que vendrán más rectores, dijo, interventores, pero que se va a privatizar, se va a privatizar. Tristemente, entonces imagínense ustedes el tema. Si estamos viendo que viene esa política, la actitud lógicamente debería de ser la contraria y pelear por el monto que debe de tener la universidad. Ya creo que les comenté, el conocimiento de esta área me permitió ayudar a la San Carlos en el 2013 y derivado de eso se lograron 400 y pico de millones más. Por lo tanto, yo les dije a los señores ahí, señores, Dios me permitió devolverle a la universidad todos los salarios que me han pagado por 35 años que tenía yo en ese momento de ser docente para la San Carlos, con el aporte que les di. Todavía me quedan debiendo, solo con lo de un año, porque fueron 400 y pico millones todos los años siguientes, ¿verdad? A partir de 2013 para acá. Bien, eso lo comento no por jactancia personal, simplemente muchos hablamos de la San Carlos, lamentablemente muy poquitos realizamos acciones que vayan en la línea de devolverle algo a la tricentenaria Universidad de San Carlos. ¿Ok? Ahí vimos entonces a dónde se fue ese incremento. Veamos servicios personales. Aquí podemos tener algunas sorpresas con este incremento de 300 y pico de millones, de 1,053 a 1,318. 270 por ahí millones más o menos de incremento. Hay un incremento de 1,000,000 y piquito, o menos de 1,000,000, 800,000 para atender cuestiones de energía eléctrica. Agua, programaron 16,500,000 y lo redujeron en 3 millones a 13,403. Es una cantidad fuerte que no justifica
porque este año tenían 16 millones. Y lamentablemente no tenemos los anteriores como para ver la tendencia, ¿no es cierto? Y aquí vienen, tristemente, lo mismo de siempre, jóvenes. 4 millones más para pagar celulares. ¿A quién le estamos haciendo la bolsa, por Dios santo? Del presupuesto de educación, 24 millones para Tigo, Claro, lo que sea, ¿sí? Repito, una buena decisión por el lado del gasto es eliminar gastos superfluos. Yo les aseguro que todas las personas que llegan a ocupar los puestos de ministros, viceministros, directores, tienen teléfono propio. ¿Ok? ¿Qué tanto van a hablar por teléfono? Pero bueno, 4 millones más. Extracción de basura, por el incremento de los combustibles, podrían haber incrementado ya la cuota, no hay problema. Hay 1 millón adicional a divulgación. Y aquí viene otro tema. Este sí es un renglón esencial. Si efectivamente el material didáctico que se va a imprimir, encuadernar o reproducir va en la línea de la mejor calidad de la educación. Porque aquí le están incrementando de 237 millones 759 167 215 70 millones más. ¿Ok? Por supuesto que el resultado de arriba no tiene absolutamente nada que ver para alcanzar el resultado que dijeron, que iban a dotar y adquirir. Ahora, el año entrante, ¿por qué y para qué? Porque no fue en todo este año que se priorizó o en los años de pandemia. ¿Acaso no pudo haber sido posible imprimir lo que yo les indicaba, ¿verdad? Libros con la instrucción para que en casa se le facilitara a los estudiantes de primaria hacer sus ejercicios? Porque ahí no hubo educación virtual, ¿ok? Ahí llegaban los padres de familia a las escuelas a recogerlo o en algunos departamentos con ese sentimiento y amor de profesor, de maestro, porque el término, imagínate, maestro, ¿sí? Muchos fueron a visitar a sus alumnos. ¿Por qué no en 2020, 2021, todavía 2022, que algunas áreas siguen en ese sistema, ¿sí? Se imprimieron todos los instrumentos didácticos necesarios para facilitarle ya el conocimiento por la falta de relación maestro-alumno? ¿Ya? ¿Y por qué un año político? Lo dejo a juicio ya de ustedes como economistas para que vean, pero repito, este renglón sí es esencial porque es parte de la esencia del servicio que vas a prestar. ¿Ya? De lo contrario, lógicamente no podría mejorarse el servicio porque, repito, si tenés calificado a tu profesor, si con la tecnología o bien con el desarrollo de los instrumentos pedagógicos y didácticos se puede facilitar más o lograr mejores resultados con el pensa de estudios que se tiene, ¿ya? Yo también les pregunto, ustedes creo que solo conmigo tuvieron esa experiencia, ¿qué tanto aprendieron haciendo la investigación que contestando un examen de falso verdadero? Ahí tienen ustedes para que vean acciones concretas y que ustedes pueden evaluar. Posiblemente los que, trabajadores, estudiantes, les costó mucho porque ni modo, ¿verdad? El tiempo, el trabajo, qué sé yo, pero la esencia de la educación es
¿Dónde aprendiste más? ¿Dónde lograste comprender mejor el contenido? ¿Haciendo una tarea o contestando una evaluación de falso verdadero? ¿Ya? Lo dejo también como inquietud en ustedes para ver lo anterior. ¿Ya? Viáticos al exterior es año político, no les interesa salir, redujeron 50,000 pesos, pero incrementaron el interior en 500,000. Ah, no, en 1,500,000. Lógicamente, año político, ¿eh? Hay que viajar al interior y ver que se paguen viáticos al interior de acá no para fines educativos, sino para otros fines. ¿Quién tiene, quién tiene la responsabilidad? La Contraloría General de Cuentas. Pero lamentablemente es otra institución que la población le debería de requerir y demandar. Mira, aquí están bajando 900,000. Arrendamiento de edificios y locales. Si está en el programa de recursos humanos es para dar clases, jóvenes. Quiere decir que se van a quedar sin establecimientos para dar clases. Repito, está dentro del programa de desarrollo humano. Si fuera para cuestiones administrativas, debería estar allá en el programa de administración. Aquí hay una reducción de 900,000 quetzales. ¿Ok? Sigamos con el tema. Otro elemento, ¿se acuerdan? Que este se me olvidó checar, pero si me dejan verlo acá. Derechos de bienes intangibles. Voy a ver si logro entrar para poderles ampliar qué es lo que compila ese renglón, porque están incrementando de 18 millones a 66 millones. Voy a buscar el manual para ver qué es lo que tiene esto. Les robo un poquitito. Vamos a ver si acá logro encontrar esta cosa. Vamos a ver por dónde está esto. Clasificación por finalidad, por tipo de gasto. Vamos a ver si aquí me aparece. Y vamos a ver qué incluye ese renglón presupuestario 158. Vamos a ver en qué página supuestamente está esto. Por tipo de gasto. $150.
Un segundito, colegas, perdonen, voy a ver si lo logro encontrar. Si no lo busco después y se los mando al grupo, para no de, pues se le olvida a uno y puede que ya. Y acá sí es importante porque para poder ver qué es lo que están buscando ahí con incrementar esa. ¿Qué están hablando de 40 millones más, verdad? Bien, derechos de bienes intangibles. 158 es parte de arrendamientos y derechos. En arrendamientos y derechos van incluidos arrendamiento de edificios y locales, arrendamiento de tierras y terrenos, arrendamiento de máquinas y equipos de oficina, arrendamiento de maquinaria y equipo, arrendamiento de medios de transporte, arrendamiento de otra máquina y equipo, arrendamiento de equipo de cómputo y derechos intangibles. Entonces está dentro de la categoría de arrendamientos y derechos. Lógicamente, los bienes intangibles pues son bienes no concretos. ¿Ok? Bien. Por lo menos ya tenemos la claridad entonces que está dentro de la categoría de todos los arrendamientos y ahí deberá de pagarse algún derecho, pero aún me queda un poco en el aire. ¿Para qué quieren 46 millones más en derechos de bienes intangibles? ¿Ok? Luego tenemos otro incremento en mantenimiento y reparación de edificios. Aquí se justifica. Había que ver cuántos edificios quedaron afectados este año por la tormenta, de 74 millones a 178 millones, o sea, 100 millones más. Ojalá pueda eh, destinarse a recuperar eso. Y luego otra vez el famoso 181, nuevamente, 7 millones más para contratar personal por el 181. Estudios de investigaciones y proyectos de prefactibilidad y factibilidad. ¿Qué tiene que ver eso con los resultados que pusieron ahí arriba, jóvenes? ¿Ya? Hacia allá diría, el resultado es desarrollar un estudio para ver el decremento o incremento de la cobertura educativa en preprimaria o en edad de los primeros 3 años de primaria, qué sé yo. No hay en absoluto nada. Y mira lo contrario, por eso te decía las sorpresas. Servicios de capacitación. Allá dijeron que iban a capacitar a los profesores, ¿no es cierto? Y este año tuvieron 16 millones y lo rebajaron a 189 millones. ¿Es compatible lo que dije allá arriba con esto? Perdonen, señores. Simplemente están dándonos a tol con el dedo. Debería ser más transparente. El incremento que le están dando a educación simplemente va a alcanzar para lo que ya dijimos, ¿verdad? Lamentablemente, no se va a poder ni de minimizar la deserción escolar, ni lograr mayor cobertura, al contrario, vamos a lograr menor cobertura, qué sé yo, pero acá lo vemos, y cuando se habla a nivel político, que le dieron 1.000 millones más a educación. Otros estudios, servicios, se recetaron 27 millones más.
no, perdón, aquí está otros estudios y servicios de 67, 84, 70, a la chucha, estás hablando de 27, no, de 17 millones más. Otros estudios y servicios, contrato personal, ¿para qué? Primas y gastos de seguros y fianzas, subieron el seguro de 317 a 350 millones. ¿Cómo es posible cuando ya emitís un acuerdo de que el tema de COVID ya no es prioritario porque ya se legalizó que ya no se use la mascarilla, etcétera, etcétera, y hay un incremento para el seguro? ¿Ok? Nuevamente, ojalá no sea para política, pero bueno, mira, este año, alimento de personas 428 millones, el año entrante 34. Van a matar de hambre a los niños entonces. Se supone que ahí va la refacción escolar. Y aquí no estoy hablando babosadas, mis queridos colegas. Alimentos para personas, 428 este año, y los redujeron a 74 millones. ¿Qué interés tienen en el niño? Y el niño aquí en cualquier parte del mundo es el interés superior de la sociedad. ¿Okay? Y mira esto. 77 millones de vestir. ¿A quién van a vestir, muchachos? ¿Será que no van a pagar playeras para regalar playeras